Buenos días criptoaprendices, espero se encuentren muy bien. El día de hoy van a aprender a crear la primer fuente de ingresos pasivos y lo mejor de todo, totalmente gratis, con la ayuda de una excelente web. Si estos videos les gustan y les resultan de utilidad, recuerden suscribirse, dejar sus comentarios, compartirlos y sobre todo dejar un poderoso like. A ustedes no les cuesta mucho, pero nos ayuda un montón. Ahora sí, empecemos. Bien, como les decía, hoy van a aprender a crear su primer fuente de ingresos pasivos totalmente gratis y sobre todo con la ayuda de una excelente web. La página web que veremos hoy es esta que están viendo en pantalla, se llama Udemy. Para los que no la conozcan, Udemy es una página web para ver cursos online de cualquier tema o incluso para crearlos, como ya veremos en un momento. Aquí estamos en la página web inicial de Udemy. Y bueno, nos habla de que tiene una oferta que termina hoy, de su amplia selección de cursos. Nos dice que tienen para que podamos elegir, entre más de 204.000 cursos sobre muchos contenidos. Aquí vemos que tienen algunos para aprender a programar Python, Excel, desarrollo web, Java, ciencias. Sin embargo, tienen muchas categorías más que ya veremos a continuación. Y como pueden ver, tienen unos excelentes descuentos. Es decir, digamos que está en este precio inicial, ahora está en esto, que era mucho más costoso, ahora está a menos de la mitad del precio, igualmente con estos. Como ven, tienen una excelente oferta de cursos. Bueno, acá nos muestran algunos que están viendo, digamos que los estudiantes actualmente también son sobre programación, pero como les decía, hay muchas más categorías. Es decir, en Udemy encontramos cursos de diseño, de desarrollo, de marketing, informática y software, como ya vimos, desarrollo personal, negocios, fotografía, música y básicamente cualquier categoría que se les pueda ocurrir. O sea, eso es lo bueno de Udemy, que es una plataforma en la que podemos aprender de todo un poco. Ahora nos muestra la parte que nos interesa. Bueno, nos habla un poco o nos muestra algo de sus sponsors y de sus socios, y tienen también una categoría de Udemy Business para empresas y demás. Pero como les decía, la parte que nos interesa para el video de hoy es esta de acá: cómo convertirnos en instructores de Udemy y poder enseñar lo que queramos. En este caso es una excelente plataforma no solo para generar ingresos, sino también para compartir conocimiento. Entonces, al respecto, vemos que acá están las categorías. Como les decía, tiene muchas categorías de cursos: desarrollo, negocios, finanzas, diseño, marketing, fotografía, salud y fitness, música, técnicas musicales, entre muchos otros. Es decir, cada categoría, como pueden ver, tiene sus subcategorías. Entonces, básicamente se puede escoger un poquito de todo. Incluso acá en desarrollo personal hay sobre paternidad, sobre felicidad, prácticas, creatividad, autoestima y confianza, entre muchos otros. Bien, ahora vamos a la sección que nos interesa, que es esta acá: enseña en Udemy. Y le damos en más información, o también podemos acceder a través de esta que dice conviértete en un instructor. Cualquiera de las dos nos llevará a la página, digamos, en la que vamos a poder o vamos a aprender cómo ser instructores en Udemy y poder no solo compartir conocimiento, sino además de eso ganar o generar ingresos a través de ello. Una vez que ingresamos a la parte de instructores de Udemy, nos va a aparecer la pantalla que vemos a continuación. Nos dice ven a enseñar con nosotros y nos explica, nos cuenta algunas de las razones para empezar. Obviamente que podemos enseñar de la manera en la que lo creamos conveniente, inspirar estudiantes, compartir los conocimientos que tenemos, independientemente del área en la que esté cada conocimiento, conseguir recompensas, ampliar la red profesional, entre muchos otros. Nos arroja algunos datos que son importantes, ya que tienen más de 54 millones de estudiantes, más de 741 millones de inscripciones, están en más de 75 idiomas, más de 180 países. Es decir, como pueden ver, es una página web, es una academia online que es bastante grande y que está alrededor de todo el mundo prácticamente. Ahora nos dicen cómo empezar. El primer paso, digamos, es saber
más o menos qué es lo que les apasiona, qué es lo que les gusta hacer, en qué son buenos. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta, entre otras cosas, el ajedrez. Por lo tanto, en su momento creé un curso de ajedrez en Udemy que para los que quieran aprender ajedrez desde cero, les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan acceder al curso y aprender a jugar totalmente desde cero. Bien, en este punto del video les tengo una sorpresa, y es que a las 10 primeras personas que me escriban al Instagram que está en la descripción, es decir, a mi Instagram, les voy a dar el curso de ajedrez totalmente gratis para que puedan aprender a jugar ajedrez desde cero y de manera totalmente gratuita. Volviendo a la página, vemos que bueno, una vez encuentren lo que les gusta, sea del tema que sea, corresponde grabar en video. Y acá algo importante, y es que no tenemos que tener un equipo de grabación sofisticado o costoso. Es decir, nos dice que podemos empezar con un smartphone, o sea, con un celular podemos empezar a grabar el curso, y el siguiente paso simplemente será publicarlo. Acá hay algunas opiniones y demás. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo se empieza. Vamos a darle en empezar ahora. Si no tienen una cuenta en Udemy, deben crear una poniendo los datos que les piden, y si tienen una cuenta como en mi caso, simplemente iniciar sesión. Como yo ya tengo una cuenta, voy a iniciar sesión y vamos a ver cuál es el panel y los pasos para crear un curso en Udemy totalmente gratuito. Ok, una vez ingresamos a la sección de instructores en Udemy, nos va a aparecer lo que están viendo en pantalla. Es decir, nos dice que en primer lugar hay que averiguar qué tipo de curso es el que queremos impartir, si son exámenes de prueba o un curso como tal. Esta parte de exámenes de prueba puede servir de ayuda o de utilidad para las personas que son docentes, que se dedican a la enseñanza y que quieren simplemente crear un examen para sus estudiantes. La que nos interesa a nosotros en este video es el de curso, ya que dice que vamos a crear una experiencia de aprendizaje más profunda para los estudiantes que quieran ingresar a aprender lo que nosotros vayamos a enseñar. Si pueden verlo, este título puede ser temporal porque a futuro se puede cambiar por cualquier otro que queramos, dado el caso que nos guste o nos resulte más llamativo algún título distinto al que ya le pusimos en esta sección. Ok, en mi caso aparece aprender a jugar ajedrez porque es el nombre del curso que yo hice en Udemy en un primer momento, que es el curso que les decía que estaré dejando en la descripción para los que deseen tomarlo. Y para las 10 primeras personas que me escriban por Instagram, les estaré regalando el curso totalmente gratuito. Ahora, para este ejemplo, vamos a poner este título, que es Aprende a jugar ajedrez 2.0. Como indica acá, va a ser un título temporal y le damos en continuar. Nos dice que elijamos una categoría en la que se clasifique nuestro curso. Bueno, entre las distintas categorías, el mío estaría en desarrollo personal. Sin embargo, si no lo tienen claro, acá al final hay una opción que dice aún no lo tengo claro. Para mi caso, desarrollo personal. Le damos en continuar y nos pregunta cuánto tiempo podemos dedicar por semana a la creación del curso. Es decir, si ustedes ven, Udemy es muy flexible, ya que nos permite elegir más o menos con qué intensidad podemos trabajar. En este caso, se puede elegir si todavía no se tiene tiempo, si se tiene bastante tiempo, más o menos, o digamos que parcialmente. En este caso elegiré que estoy ocupado ahora mismo, así que podrá hacer más o menos unas 2 horas por semana, lo cual es muy poco, pero pongámoslo de esa manera. Y le damos en crear curso. Una vez que le demos en crear curso, nos va a dirigir a la sección ya digamos para cargar todo el curso como tal y para cargar la descripción y demás detalles. Aquí en la sección del curso tenemos que lo primero es planificar el curso. Entonces nos pregunta cuáles son nuestros estudiantes objetivo, qué van a aprender los estudiantes en nuestro curso. Nos da aquí para elegir algunas ideas para objetivos de aprendizaje o resultados. Podemos añadir más cuáles son los requisitos para realizar el curso, si se debe o no tener requisitos previos, a quién está dirigido el curso, entre muchas otras. La estructura del curso nos muestra digamos que un centro de enseñanza con una biblioteca de recursos acá en la que podemos ver consejos, directrices para estructurarlo y demás. Nos da algunos consejos, nos pide que elaboremos un esquema, nos dice que es importante digamos que la presentación y captar la atención,
Acá algo a resaltar es que la duración debe ser entre 2 y 7 minutos, la mínima. Es decir, si ustedes lo ven, son videos cortos que en total, como nos indica acá, pueden sumar hasta media hora de video o incluso más. O sea, debe ser un mínimo de 30 minutos, lo cual es muy poco para que podamos publicar un curso en Udemy. Y nos muestra algunos recursos. Acá una lista completa de los requisitos de calidad que realmente son muy flexibles. Igual acá en configuración y video de prueba podemos crear un video de prueba inicial y enviarlo a través de esta sección para que el equipo de Udemy nos informe si está bien la imagen, si está bien el sonido y demás detalles. Una vez ellos hayan aprobado el video de prueba, podemos iniciar con todo lo de la creación del contenido. Acá en creación de contenido podemos poner los subtítulos que son opcionales, ver acá en grabación y edición que está la misma parte para enviar un video de prueba. Acá cuadraremos la parte para publicación, es decir, el título del curso, el subtítulo, la descripción del curso, información básica sobre el idioma en el que está el curso como tal, si deben tener por ejemplo español en un nivel básico, medio avanzado u otro idioma cualquiera. Podemos cambiar la categoría e incluso seleccionar una subcategoría, poner una portada del curso, un video promocional y finalmente digamos que elegir en esta sección de acá los precios del curso. Es decir, podemos poner un valor, sea en dólares o en cualquier otra divisa, y guardarlo. Acá lo más importante, en programa es donde vamos a cuadrar todo lo que tiene que ver con nuestro curso. Entonces vamos a cuadrar las secciones, el título de las secciones, si tiene subsecciones, y ahí vamos a cargar los videos relacionados al curso que queramos impartir. Que recuerden, tiene que ser mínimo de media hora, lo cual es muy bajo y puede extenderse ya dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Igualmente podrían dividir, si es muy extenso el tema, dividirlo en más de un curso. Una vez hayan terminado de cargar todo lo necesario en esta sección, se da clic acá en enviar para revisión y el equipo de Udemy se encargaría de revisarlo. Igualmente, cabe aclarar que Udemy tiene un equipo de soporte que está presto a ayudarles en cualquier duda que tengan. Me consta que el equipo de Udemy de soporte responde el mismo día o a más tardar el día siguiente. Esperamos se animen a crear su propia fuente de ingresos pasivos, ya que es cuestión de crear un curso, publicarlo y promocionarlo para que obtengan clientes y de esa manera puedan generar ingresos de manera semipasiva. Recuerden que si aún no están suscritos, suscríbanse, comenten, compartan y dejen un like, que a ustedes no les cuesta mucho, pero nos ayuda un montón. Esperamos este video les haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.